Buenos días, concejala de Sanidad, Servicios Sociales y Bienestar Social del Ayuntamiento de San Andrés, miembros de entidades, señoras y señores, bienvenidos al CRE, Centro de Referencia Estatal de Discapacidades y Dependencia, perteneciente al INSERSO, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Desde diciembre del 2007, según establece la orden de creación de este centro, es un centro especializado y avanzado en investigación, innovación, información y documentación para las personas con grave discapacidad en riesgo o situación de dependencia. Ofrece los servicios de atención personal, habilitación, rehabilitación, formación e integración social. Cumplimos dos funciones, una en calidad de centro especializado en atención personalizada en residencia o estancia diurna y asesoramiento, con servicios de rehabilitación y servicios de apoyo familiar con el objetivo de una mejor reintegración de su entorno tanto social como familiar. Otra función en calidad de centro estatal. De esta forma promocionamos recursos, ofrecemos un servicio de información y documentación sobre discapacidad y dependencia, así como de consultoría y asistencia técnica, que se ofrece a todas aquellas personas que lo demanden de forma ambulatoria. Esta es la tercera jornada de difusión, información y formación que realiza este CRE en el año 2019. Y esta en la que hoy nos ocupa es la jornada de divulgación de buenas prácticas en analizar el efecto de la terapia multisensorial storytelling en una sala de Snuslen sobre la relajación en personas con múltiples discapacidades residentes de este centro. Esta presentación es un trabajo fin de máster dirigida por la doctora Elba Mauriz García, a mi izquierda, graduada en Enfermería y profesora del Máster Universitario en Investigación de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad de León. Tiene un amplio currículum que no sé si es decirlo todo porque si no terminaríamos la mañana y no, bueno, pues es autora y coautora de distintos libros, publicaciones en revistas nacionales e internacionales y también quiero presentar a su alumna, autora del trabajo, doña Sara Torres Omaña, graduada en Enfermería y estudiante del Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias. Sin más, doy paso a Elba Mauriz. Gracias. Buenos días, soy Elba Mauriz, como ha dicho la directora del centro. Yo trabajé durante 6 años y medio en este centro y solo tengo buenos recuerdos y de crecimiento tanto profesional como personal. Yo soy graduada en Enfermería y doctora en Ciencias Ambientales, como ha dicho Maite. Doy clase en la universidad, soy profesora ayudante doctor en la Facultad de Ciencias de la Salud y en 2 másteres que ofrece este centro. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a la directora del centro y a todo el personal el habernos invitado para poder participar en esta jornada de divulgación en la que lo que pretendemos es presentar el trabajo que ha desarrollado Sara bajo mi tutoría y que, como bien ha dicho Maite, consiste en el desarrollo de una terapia combinada de multisensorial con storytelling para determinar si se producían mejoras en la calidad de vida de los usuarios que tenemos por ahí, que luego terminaré de saludar a todos. Y desde el punto de vista de relajación y de la atención también con respecto a las habilidades comunicativas. Poco más os puedo decir, quiero que os lo presente Sara, solamente comentaros que ha sido un honor poder dirigir su trabajo por la rigurosidad con la que aplica la metodología científica, que esa era mi función, dirigirla un poco por ahí. Y eso, espero que os guste la presentación y que disfrutéis. Luego, si tenéis alguna pregunta, también podéis preguntarnos lo que queráis. Bueno, yo soy Sara Torres y también quería agradecer, como han hecho mis
gracias pues que habréis venido primero a esta charla y también agradecer al centro que me abrió las puertas desde el primer momento y me ayudó un montón todos los profesionales que trabajan en él. Y también especial mención a todos los usuarios que participaron en el estudio y que me enseñaron muchísimas cosas y me ayudaron a realizar este trabajo. Como bien ha dicho mi tutora, Elba, el estudio se trata sobre la terapia del storytelling multisensorial para disminuir la ansiedad y mejorar la atención de las personas con discapacidad. Inicialmente siempre hacemos como un marco teórico sobre donde vamos a aplicar estos estudios y lo que sabemos es que las personas con múltiples discapacidades sufren situaciones de dependencia, sobre todo en cuanto a la movilidad y las tareas de la actividad doméstica, pero también en habilidades sociales y el aprendizaje. En ocasiones también hay una deprivación sensorial y social que es un agravante de la situación debido a que se llega a situaciones de ansiedad y de depresión. Por ello es necesario que creemos una atención centrada en la persona y un entorno creativo. Normalmente estas situaciones de ansiedad o de depresión se suelen tratar con tratamiento farmacológico, pero están despuntando ahora las terapias alternativas o complementarias con ese tratamiento que mejoran la ansiedad, dan habilidades sociales y generan un entorno estimulante. Dentro de este tipo de terapias encontramos las terapias sensoriales, que son aquellas que se basan en utilizar los estímulos más básicos, como es el oído, el olfato o la vista, y entre ellas tendríamos el storytelling y el snow selling, que en la imagen veis pues, la sala que posee este centro de snow selling, que es la que utilizamos para realizar este estudio. El storytelling en sí proviene de un término en inglés que es contar historias, que es una práctica habitual. Quien no ha contado una historia a un hijo o a un familiar, pues esa terapia se trata de relatar esa historia, pero añadiéndole objetos que la ilustran o estímulos que ilustran esa narración. Se suele utilizar en personas que tienen problemas en la comunicación o una discapacidad intelectual. Sus beneficios son sobre la atención y sobre la comprensión, además de conseguir expresividad y afectividad y compromiso terapéutico, además de complementar la enseñanza. Por el otro lado, la terapia de snow selling o las salas multisensoriales provienen del término snow selling en holandés, que significa olfatear o explorar y dormitar. Son unas salas que todos los objetos que contienen, como pueden ser lámparas de lava, camas de agua o música, lo que hacen es que generan un ambiente estimulante y lo que se suele aplicar es en personas con deterioro cognitivo o enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer. Su principal beneficio es la relajación a varios niveles, tanto a nivel físico como son las constantes vitales, que se relajan tanto el ritmo cardíaco y respiratorio, como también a nivel psicológico en cuanto a que hay menos agitación o menos sensaciones negativas y aumenta el bienestar y la relajación. Es por ello porque la poca escritos que existen sobre estas terapias nos llevó a combinarlas. Tanto el storytelling con la sala snow selling generamos un storytelling multisensorial. Y es útil conocer cómo funcionan para potenciar su uso como terapias complementarias o alternativas que las podamos llevar a cabo cualquier profesional, tanto enfermeros como psicólogos o como otro tipo de profesionales. Todo ello para llevar unos cuidados centrados en las personas. Para realizar este estudio teníamos un objetivo principal, que era analizar el efecto de la terapia multisensorial del storytelling sobre la atención y la relajación en las personas con discapacidad de este centro. Se disgregaron en diferentes objetivos más pequeños, que uno sería observar ese efecto de la relajación tanto sobre las constantes vitales y la percibida por los usuarios, evaluar el nivel de atención hacia esas historias que se relatarían y comparar el efecto de esa terapia con diferentes características que tenían los usuarios. Además de también conocer si existía una relación entre los tipos de historia que se relataron y los parámetros que he comentado. Para ello se realizó esa intervención del storytelling multisensorial en la sala del centro,
y se evaluó esos dos parámetros, la relajación y la atención. Participaron 30 usuarios del centro, tanto personas que acuden al centro de día como personas que residen en el mismo, y eran el mismo número de hombres y de mujeres. En cuanto a la patología, había 5 grandes grupos, pero la mayoría tenían una enfermedad neurodegenerativa o parálisis cerebral. En cuanto al grado de discapacidad, la mayoría tenían un grado mayor del 90%, y el grado de dependencia, el grado 3, que es el más severo de los grados que se conceden. El procedimiento que se llevó a cabo fue un diseño de la intervención inicial en el que se crearon las 3 historias que se iban a relatar. La primera de ellas se titulaba La música en la noche, que se utilizaría estímulos audiovisuales y táctiles. La segunda de las historias se titulaba El viaje en el tren, que tendría estímulos audiovisuales y olfatorios mediante esencias y colonias. Y finalmente, Las hogueras de San Juan, la última de las historias, solo tendría estímulos audiovisuales. En las imágenes podéis ver algunos de los objetos que tiene esta sala, que son los que se utilizaron para ilustrar las historias. Lo siguiente que se realizó fue la captación de los participantes. Se acudió al centro y se explicó a todos aquellos que quisieran participar de qué iba a tratar, y los que quisieron firmaron los consentimientos para poder participar. Después se procedió a hacer la realización de las sesiones, que fue durante 3 semanas, dos sesiones por semana, se contaban las historias. En la primera de las semanas se contó La música en la noche, en la segunda El viaje en tren y en la tercera Las hogueras de San Juan. Con la particularidad que en la segunda de las sesiones que se relataban se cambiaba alguno de las partes del relato para poder observar que realmente estaban atendiendo a la historia gracias a los estímulos que se contaban, y no era también parte de la memoria que pudieran tener de la historia. Durante las sesiones lo primero que se realizaba era tomar la tensión y la frecuencia cardíaca inicial para saber cómo era el estado inicial de los participantes. Después se relataba la historia y finalmente se volvía a tomar otra vez la tensión y la frecuencia cardíaca para ver cómo había evolucionado, y se pasaba a un cuestionario que mide la ansiedad y, por su contrario, el nivel de relajación, y finalmente unas preguntas sobre esa atención hacia la historia. En esta diapositiva podéis ver diferentes imágenes de cuando se realizó la terapia. En la primera es esa toma de constantes que se realizaba, después las otras dos es cuando yo estaba relatando esas historias. Finalmente, como en todos los estudios científicos, una vez que hemos recabado todos los datos, tenemos que analizarlos para saber cuál es el uso que hemos conseguido de esa terapia. En cuanto a esos resultados, inicialmente sobre las constantes vitales tenemos la tensión arterial. Las cifras de tensión arterial disminuían desde el principio de la sesión hasta el final de la misma. Además, eso significa que es una relajación dentro de esa sesión, y no se encontraron ninguna influencia ni para que ser mujer u hombre. Simplemente las mujeres tenían cifras menores de tensión, pero eso no era ningún agravante para que disminuyeran más o menos que ellos. No existía tampoco influencia de la patología o del grado de discapacidad o dependencia, ni tampoco la influencia de los fármacos que podían ser antihipertensivos u otros que disminuyeran la tensión. En cuanto a la gráfica que veis ahí, los puntos naranjas significan la cifra inicial y los puntos verdes la cifra final. En la mayoría de ellas se ve el descenso, y en las que están encuadradas significa que ese descenso de las tensiones era más notable o más importante. En cuanto a la frecuencia cardíaca, también había esa disminución dentro de las sesiones y del principio al final de la sesión, y tampoco se encontraron diferencias ninguna influencia para el sexo o el grado de discapacidad de dependencia. Sí que en alguna sesión algunos pacientes que padecían parálisis cerebral tenían mayores frecuencias cardíacas que otras patologías, pero no fue muy importante para influir en ello. Como en la otra gráfica, donde están encuadrados, significa que ese descenso de las pulsaciones fue más importante. Por otro lado, en
cuanto a la relajación percibida, aquella que la medimos mediante el cuestionario de ansiedad, también disminuían las puntuaciones conforme avanzaban las sesiones. No hubo tampoco diferencias para el sexo o el grado de discapacidad y dependencia, y en la patología algunos participantes que padecían un accidente cerebrovascular o habían tenido un ictus sí que tenían puntuaciones superiores, pero que no llegaban a ser rasgos de ansiedad, sino que simplemente un poco más superior. La mayoría de las personas disminuyeron las puntuaciones conforme se contaba de la sesión 1 a la sesión 2 de cada historia, sobre todo en la primera de ellas, donde fue más importante ese cambio, y en la tercera de ellas, en las hogueras de San Juan, también se disminuyó, pero no llegó a ser tan importante. En cuanto a la atención, también era lo que se utilizó para medir, eran las preguntas que se realizaban sobre esa historia. Se mejoraba también con el transcurso de esas sesiones, y los participantes tenían mejores resultados cuando se contaba la historia por segunda vez. No existió ninguna influencia de ninguno de los parámetros medidos, y en todas las historias se vio cómo se mejoraban las puntuaciones de aciertos sobre las preguntas que se realizaban, y sobre todo en la última de ellas, que fue más notable ese cambio. Quise también disgregar las preguntas que se realizaban, es decir, ver cómo iban mejorando, y las barras verdes significan los aciertos, las rojas los errores, y las amarillas era cuando algún usuario lo que realizaba era recordar las características, no exactamente lo que yo decía, sino las características del estímulo que yo realizaba. Entonces también se daba por bueno, pero no tanto como si hubiera dicho la respuesta acertada. Del mismo modo, las sesiones, donde está rodeado, las barras que están rodeadas, significa que ese número de aciertos superior fue más importante. Comparándolo con otros estudios, también se observó una relajación aportada por esa sala de Snow-Selen, que también utilizaban en otros estudios la frecuencia cardíaca. Por otro lado, otros estudios utilizan el electroencefalograma, que es otro grupo de investigadores que también hacen trabajos en este centro con esta misma sala, y también hemos visto que la tensión arterial puede ser una alternativa para la medición de esa relajación. En cuanto a la relajación subjetiva, la que se midió con el cuestionario, otros estudios utilizan también cuestionarios, pero adaptados a la población que tienen ellos. También los otros estudios utilizaban una valoración mediante los gestos que realizaban los participantes de esos estudios, es decir, de forma observacional. Y en cuanto a la atención, se ha podido observar que el storytelling es útil para que las personas puedan recordar características de una historia, y otros estudios realizaban esa comparación, saber si era efectivo mediante entrevistas. Finalmente, para un posible futuro de mejorar este proyecto podría ser utilizando un grupo control, que es cuando uno de los grupos que participan no tiene ese tipo de terapia o tiene una terapia similar. Se podría realizar mediante un diseño más multicéntrico, con más centros y con más personas que pudieran participar, y también se podrían utilizar otros instrumentos de medida, como os he dicho, que podría ser el electroencefalograma. También se podría aumentar el número de sesiones para ver cómo es a largo plazo toda esa terapia. Como conclusiones, que se ha podido observar que existe un efecto positivo sobre las cifras de las constantes vitales dentro de las sesiones, y también una relajación percibida y la atención en cuanto se realizaba la terapia. Es una terapia que se puede realizar en múltiples discapacidades porque no ha existido ninguna influencia de ninguna sobre otra, y el uso de la sala Snow-Selen nos ofrece los recursos que se necesitan para realizar una terapia de storytelling multisensorial. La fácil aplicación de estas dos terapias y que nos permite observar que se pueden juntar y realizar una actividad conjunta, obteniendo los beneficios de ambas. Y esto es todo. Muchas gracias por haberme atendido. Muchas gracias por la exposición. No sé si antes de unas cuantas preguntas que al menos yo tengo, hay alguien en la sala que quiera comentar algo. Sí, tenemos...
María. Yo quiero preguntar si habéis hecho algún estudio con enfermos de Alzheimer. Yo no lo he hecho con enfermos de Alzheimer, pero sí que la mayoría de la gente que utiliza la sala de Snowsellen la utiliza para personas que tienen Alzheimer. Por ejemplo, en el Centro de Alzheimer de León tiene esa misma sala que la utilizan para los usuarios que allí participan. Y la mayoría de los estudios o tratan de ese tipo de enfermedad o patologías similares de neurodegenerativas. ¿Tiene alguna característica especial para este tipo de enfermos? Esas salas por elevado a la que tenemos y se ponen muy nerviosos. O sea, el efecto es totalmente contrario. Sí. El efecto es contrario. Los estudios que nosotros utilizamos para justificar nuestra investigación sí que justifican el que produce relajación en las personas que tienen algún tipo de demencia. De todas formas, yo quería resaltar que la innovación de esta investigación consiste en combinar las dos terapias, la del storytelling con la multisensorial. Sin embargo, en enfermos con demencia solo hay estudios relacionados con la aplicación de las salas multisensoriales. Pero lo que dice la evidencia es que sí que producen efectos de relajación, por eso se siguen utilizando, no que se produzca el efecto contrario. Sin embargo, también he de decir que depende también de las personas. Hay veces que estas salas pueden sobreestimular o pueden relajar. Normalmente las personas que tienen Alzheimer indican que hay menos síntomas de agitación, pero también hay gente que, por ejemplo, pues no se relaja o tiene síntomas de agitación mantenidos. Pero claro, depende de la persona, no somos todos iguales. Con respecto a esta pregunta, hicimos una vez en Alzheimer una réplica de una investigación que hicimos aquí en la sala de Snuslen. No se llegó a publicar porque los resultados no fueron significativos, pero realmente se seleccionó la muestra con unas condiciones. Quiero decir, como casi todas las terapias, no hay una terapia perfecta, sino hay personas. Y hay personas que toleran más y son más beneficiosas unas aplicaciones prácticas que otras. Entonces, es cierto que puede ser que haya algún caso que no tolere este tipo de terapias, pero en principio no recuerdo ahora mismo con cuánta población lo hicimos, pero más o menos unos 20 y tantas personas, y los resultados fueron buenos, no significativamente buenos como para que realmente se pudiese publicar, pero sí que fueron buenos. Las personas sí que se relajaron y conseguimos que tuvieran un estado de tranquilidad y relajación mayor que cuando entraban en la sala. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola. Mi pregunta va relacionada con la sala de Snowsellen, que mi madre está afectada por un ictus. Entonces me planteo si yo tengo una lámpara de lava de esas de las que hablas. Entonces no sé si ponerla en el cuarto en el que duerme para que duerma más relajada o contarle historias, pues, o sea, como que sea un interruptor que indica que cuando se enciende la lámpara de lava es que va a haber una historia en la que le vaya a poner cosas distintas. No sé si me habéis entendido. Si es mejor que siempre esté para que duerma más relajada, esté siempre ahí, o que solamente la use cuando vaya a contar historias. Yo en principio utilicé la sala de Snowsellen para eso, para contar historias, pero sí que conozco a gente que la tiene como recurso cuando está muy nervioso, entonces le conecta la lámpara de lava o un proyector de Aureas, que es como se llama, que se proyecta en la pared, una imagen que va dando vueltas. Entonces se podría utilizar bien para eso, llegar a un estado de relajación y quedarte dormido de esa forma, porque el resto de la sala está en oscuridad y las lámparas pues te puede ayudar. O también puedes utilizar la lámpara, o sea, crearte una historia y vas cambiando los colores si se puede,
de la lámpara y dices, pues ahora se hace de noche y la pones luz azul, o ahora se hace de día y le pones luz cálida. No sé, se puede utilizar de 1000 maneras posibles, que o sea, es como una terapia diferente. Entonces yo creo que sí, de las dos formas. Como comentábamos antes, la utilización de la terapia combinada del multisensorial con la sala de Snow Selling es muy innovadora. Hay muy pocos estudios, de hecho solo hay 1 o 2. Nosotros vamos a intentar publicar los resultados que nosotros hemos obtenido, pero como comentaba también antes Maite, hay que atender a la respuesta individual de cada persona. Entonces, en primer lugar, pues tendrías que observar cómo responde tu madre a los estímulos y sí introducir a lo mejor primero la parte de la estimulación multisensorial, la luz, la lámpara, y si responde bien, pues puedes utilizar a continuación o pues, contar una historia, pero siempre atendiendo a la respuesta de la persona en particular. Como te digo, la utilización combinada de las dos terapias es algo nuevo que todavía no se han planteado. Hay muchos estudios sobre storytelling por separado, sobre todo aplicado desde el punto de vista también de docencia, y de estimulación o relajación multisensorial en personas con algún tipo de demencia. En tu caso pues también se aleja un poquitín porque es una CV, pero bueno, lo primero que yo te aconsejaría es eso, es atender a la respuesta de la persona y ir introduciendo o modificando en función del efecto que produce. ¿Alguna pregunta más? Y vamos a ver, a mí no me queda muy claro esa parte que hablaste de hubo algunos pacientes con ictus que su ansiedad era mayor, pero no sé si la ansiedad era mayor desde un principio y los resultados no dieron después, o cómo fue. Simplemente es que en alguna, claro, también dependía de cuando se realizaba la sesión, pues que había, también depende de cómo venga la persona previamente. Si había veces que venían los usuarios nerviosos por otras instancias, entonces los usuarios que habían padecido un ictus normalmente tenían puntuaciones superiores, pero que no significa un estado de ansiedad, simplemente que eran un poco más altas, pero no llegaba a ser un nivel de ansiedad, por así decirlo, de puntuaje de ansiedad. Simplemente eso, que no llegaban a relajarse tanto como podían relajarse otros pacientes que tenían pues el puntuaje mínimo, no sé si era 3 puntos, pues podía ser, o un 0, pues no llegaban a ese puntuaje. Solo añadir que no podemos generalizar los resultados debido a que el tamaño de la muestra es muy pequeño, entonces no podemos generalizar, pero sí es llamativo que se observó ese efecto en ese tipo de patología. Yo sigo preguntando si no hay nadie más. Vamos a ver, había en la fotografía que mostrabas había personas que estaban en silla y había alguna, al menos en una fotografía, que estaba tumbada en la cama de agua. No sé si ahí observasteis algo diferente por estar en la cama de agua con respecto a las otras personas que estaban sentadas. Lo de ir como en silla o tumbarse en la cama era preferencia de los usuarios. Por ejemplo, había alguno que se quería sentar simplemente, no tumbar en la cama. Sí que muchos eran porque estaban más cómodos y podían relajarse mejor, y otros era simplemente porque querían sentarse, y no hubo diferencias en cuanto a eso, porque tampoco había veces que se tumbaban en la cama, otras veces se quedaban sentados, entonces no se podía evaluar eso tampoco. Pues si no hay ninguna pregunta más, animar a todos a seguir, y a ti también, a seguir en futuras investigaciones en ese desarrollo, a lo mejor con otros grupos o con otras personas diferentes, con otras
otro tipo de discapacidades y bueno, pues encantados de haberos tenido aquí a las dos y muchas gracias al Ayuntamiento de San Andrés por acompañarnos y a todos vosotros, y nos veremos en la siguiente jornada, que ahora mismo no sé cuándo es. El viernes tenemos otra, así que si queréis estamos aquí a vuestra disposición. Muchas gracias.